El afán de Ramón Espinar no tiene límite, su afán de protagonismo se nos ha colado sobre Nacho Verdugo, después veremos a Nacho. Bueno, una pregunta muy clara para nuestros invitados, balance positivo, balance negativo de la cumbre de Cancún. Daniel. Bueno, yo creo que en estas cosas, como siempre, no hay una única manera de ver las cosas. Es decir, por un lado ha habido elementos que podemos valorar como positivos, sobre todo fijándonos que la cumbre anterior a la de Copenhague fue básicamente un fracaso y por lo tanto el hecho de que en esta cumbre se haya reconducido de alguna forma el proceso que en Copenhague estaba descarrilado, pues hay que verlo como positivo. Negativo, bueno, hay elementos que se han quedado todavía en el tintero, hay elementos que no han terminado de cuajar. Yo creo que los compromisos bueno, son complicados y por lo tanto bueno, todavía hay camino que avanzar, pero yo en ese sentido sí soy optimista, porque bueno, después de lo de Copenhague, hablando con alguien comentaba esto es como un tren, había descarrilado y al menos aquí hemos sido capaces de ponerlo otra vez en los raíles. Ahora hay que empujar y hay que empujar rápido porque no hay tiempo. Este es quizás el gran problema de la lucha contra el cambio climático y es que no tenemos ya prácticamente tiempo. Antonio. Bueno, yo creo que Cancún ha sido un éxito, pero para algunos sectores, ¿no? Yo creo que ha sido un éxito para algunos gobiernos que les ha permitido salvar la cara justamente tras el fracaso de Copenhague, ¿no? Y han hecho una gran operación de marketing que además ha estado muy apoyada pues, bueno, en algunas cosas que han salido en las filtraciones de Wikileaks, ¿no? Que ha sido la presión y el chantaje a muchos gobiernos para que aceptaran firmar este acuerdo en Cancún, que es muy parecido a lo que había en Copenhague y que no lleva a ningún lado, ¿no? Pero creo que sobre todo ha sido un éxito para las multinacionales, ¿no? Las multinacionales, las empresas más contaminantes del mundo y para las entidades financieras especulativas, ¿no? Que han conseguido introducir de una manera preocupante la apuesta por mecanismos de mercado que hasta ahora no han demostrado que hayan servido para resolver ningún problema ambiental y que sin embargo les van a dar oportunidades de negocio a costa de apropiarse los recursos naturales de muchos países del mundo, ¿no? Y en cambio yo creo que ha sido un fracaso, pues ha sido un fracaso para el clima, pues porque justamente como decía Daniel, no hay tiempo, los científicos dicen que hay que ser mucho más ambiciosos y tenemos a unos gobernantes del mundo y de cada uno de los países que no toman medidas. Ha sido un fracaso para los pobres del mundo, porque bueno, no hay que olvidar que actualmente por culpa del cambio climático mueren aproximadamente 300.000 personas al año y van a seguir muriendo y cada vez más y no se toman medidas, dejamos pasar el tiempo. Y finalmente yo creo que es un fracaso pues, para las generaciones futuras, ¿no? Porque no hay tiempo, las cosas se van complicando y cada minuto que perdemos vamos a tener menos posibilidades de revertir la situación. Joaquín, beneficioso para unos, negativo para otros. Cancún ha salvado el proceso, pero todavía no el clima. Y esto es la valoración que han hecho las organizaciones ecologistas en Cancún, después de la presión que han ejercido sobre los gobiernos, y yo la comparto. Creo que es importante salvar el proceso. Daniel hablaba de un tren descarrilado. Un tren descarrilado, por mucho que empujes, no va a ningún sitio. Y hace falta empujar el tren en una dirección y hace falta que los gobiernos lleguen a acuerdos y lleguen a lo que se llama un acuerdo vinculante, ambicioso y justo. Eso está pendiente. Lo que hay ahora es un proceso para que se llegue a acuerdos. Y los acuerdos se tienen que llegar en todo el mundo. O sea, da igual donde se emita, va a la atmósfera y las consecuencias son para todos. Es verdad que los países más pobres y más vulnerables son los que más la sufren. Se ha hablado de 300.000 personas que mueren al año, son ya 800.000. 800.000 según la Organización Mundial de la Salud, las que mueren al año a causa de los acontecimientos climáticos que produce este cambio del clima por el calentamiento global. Y la gran mayoría son en los países pobres. Entonces, son los que más necesitan un acuerdo y los que más necesitan que ese proceso esté encarrilado. Por eso las organizaciones ecologistas, las organizaciones sociales, los sindicatos, aplaudieron con fuerza cuando se llegó al acuerdo de mantener el proceso, pero dijeron, oye, aquí estamos, aquí seguimos presionando y aquí seguimos exigiendo a los gobiernos que el año que viene en Durban, cuando se reúne la cumbre de nuevo, se llegue a un acuerdo, eso, ambicioso, justo y vinculante, que ese es un aspecto
que no ha quedado claro todavía en Cancún sobre si va a haber un acuerdo vinculante. Hay otros que han quedado un poquito más ¿Qué claros. puede cambiar si los acuerdos no son vinculantes? Yo creo que a largo plazo, yo creo que es imposible que no haya acuerdos vinculantes, es decir, las evidencias científicas son tan claras que más tarde o más temprano va a haber que alcanzar acuerdos. Kioto ha funcionado razonablemente bien y no estaba Estados Unidos, que era el principal emisor en ese momento, ¿no? Yo creo que es cierto, y ahí, por ejemplo, la Unión Europea tiene que jugar un papel todavía más activo del que ha jugado y más comprometido. Es decir, el hecho de que parezca claro que el objetivo de 2020, el 2020 famoso, va a ser ya en el 30, o incluso debería posiblemente caminar hacia el 40, hacia una reducción del 40% de CO2 en el entorno de la Unión Europea. Ese es el camino en el que hay que hacer, y eso hay que hacerlo independientemente de que lo hagan los demás. Yo en eso creo que hay que hacerlo todo el mundo, pero también tenemos el compromiso y tendremos que asumir el compromiso cada uno de ejercerlo allí donde estemos y donde tengamos capacidad, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que hay una presión fuerte en el caso de China o en el caso de Estados Unidos o en el caso de algunos otro tipo de países que, bueno, pues sus intereses económicos y sus intereses geoestratégicos están fuera del clima, pero yo creo que la evidencia es tan palmaria que más tarde o más temprano habrá. Lo que pasa es que contamos con tan poco tiempo que un año incluso puede ser demasiado, ¿no? Nos quedan 2 minutos para pasar a vídeo, un minuto para Antonio y un minuto para Joaquín. Sí, yo primero quería matizar que no todas las organizaciones sociales ni ecologistas han aplaudido la salvaguarda, el acuerdo de Cancún, ¿no? Porque hay algunas gentes que pensamos que a veces es mejor un desacuerdo que un mal acuerdo, ¿no? Y en ese sentido, más allá de que salvar los procesos puedan ser importantes, lo que nosotros creemos es que este proceso justamente ha puesto en la picota la vinculación de los acuerdos. Es decir, ahora no queda nada claro que lo que salga en el próximo año sean vinculantes, con lo cual el protocolo de Kioto, que ya siendo vinculante no se cumplía, y pues ya cuando sea voluntario la cosa va a ser mucho más complicada, ¿no? Y luego otra cosa que quería decir a raíz de lo que decía Daniel es que yo creo que no es razonable plantear la misma responsabilidad a un país como China que a un país como Estados Unidos, o a un país como España que a un país como China o como Ecuador, ¿no? Porque las emisiones per cápita de nuestro no tienen nada que ver con las de China, más allá de que China, con 1.400 millones de habitantes, sea ahora mayor emisor. Pero en rentas per cápita y en modelos de vida, creo que la responsabilidad es sobre todo nuestra, ¿no? Joaquín. Bueno, el medio minuto que tengo. El protocolo de Kioto ha sido un éxito, se está cumpliendo, y el protocolo de Kioto va a dar resultado. Es más, las emisiones se van a reducir mucho más allá de lo que el protocolo de Kioto tenía contemplado. En el caso de la Unión Europea, la Unión Europea se había comprometido a reducir el 8% y ya ha reducido el 17%. Una parte ha sido por políticas de reducción, no en España, pero sí en el conjunto de Europa, y otra parte ha sido por la crisis. Pero el protocolo de Kioto ha funcionado, y eso es importante, porque significa que cuando hay un acuerdo, ese acuerdo puede funcionar, y por eso podemos ser más exigentes con los gobiernos para que se cumplan los acuerdos. Y por eso yo creo que la gran mayoría de las organizaciones ecologistas presentes en Cancún y que estaban allí siguiendo las negociaciones han dicho lo que yo he empezado diciendo: salva el proceso, aunque todavía no el clima. Ahora seguimos discutiendo sobre si se ha cumplido, ha tenido éxito o no el protocolo de Kioto. Tenemos que pasar a la revista de prensa que los compañeros del periódico Diagonal han preparado para nosotros. Adelante, vídeo, por favor. Buenas tardes y bienvenidas una semana más a la revista de prensa de La Tuerca. Soy Astor Díaz y estas son las noticias que hemos elegido esta semana para ilustrar el tema, que es la cumbre del clima de Cancún. La primera noticia nos llega desde Bolivia, que fue el único país en decir que no a las resoluciones finales del plenario de la cumbre. Está firmada por Elizabeth Peredo y fue publicada en Rebelión el día 13 de este mes. Lleva como título una lectura de los resultados de Cancún y es un análisis sobre la falta de alcance y la ambigüedad de las propuestas alcanzadas. La siguiente pieza fue publicada en sinpermiso.info el día 11 de este mes. Viene firmada por Laura Carsen y se llama Dos mundos chocarán en las pláticas sobre cambio climático de Cancún. Es un análisis sobre la dialéctica norte y sur que suele atravesar este tipo de eventos
y os recomendamos su lectura porque es muy interesante. La tercera pieza es un artículo de Amy Goodman que fue publicado en Democracy Now! El día 11 de este mes, viene titulada Cancún, cambio climático y los Wikileaks. Y en esta pieza la autora nos explica las maniobras que realizó el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la última cumbre del clima en Copenhague para conseguir un acuerdo favorable a los Estados Unidos, como ha revelado en las últimas semanas la organización Wikileaks. Nuestra última propuesta de esta semana es un artículo de Gustavo Duc que apareció en el periódico de Cataluña el pasado día 11. Trae como título Cancún y la comida sin fronteras y es un análisis de las repercusiones ecológicas de la industria agroalimentaria y su relación con la emisión de gases contaminantes. Y sin más, os emplazamos a nuestra revista de prensa de la semana que viene y buenas tardes.